Prevención ART del Grupo Sancor Seguros presenta Primero Prevención, el programa de televisión del primer Sistema Nacional de Capacitación en Prevención de Riesgos. Lamentablemente, los accidentes de tránsito suelen producirse con más frecuencia de la que creemos. Lo cierto es que hay que estar preparado para saber cómo actuar de manera correcta en un caso así. Cuando se produce un accidente, la gente se arremolina alrededor, se llama desesperadamente a las ambulancias y a la policía, y es una situación muy crítica en la que resulta muy difícil pensar con la cabeza en frío. Nuestro especialista en seguridad vial, el doctor Horacio Bota Bernaus, nos cuenta qué hay que hacer verdaderamente cuando ocurre un accidente. Hola, ¿cómo están? Hoy hemos cambiado el entorno, hemos cambiado el escenario. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema para el cual nunca estamos preparados, que es los accidentes. Participar de un accidente, saber qué tengo que hacer en un accidente. ¿Y esto por qué? Porque normalmente pensamos que los accidentes les pasan a los otros, a los jóvenes, a los viejos, a las mujeres. La realidad nos demuestra que los accidentes los podemos sufrir cualquiera. ¿Y por qué es necesario recordar o tener presente qué hay que hacer? Porque un accidente siempre genera una situación de shock, una situación traumática, y entonces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolverlo, y muchas veces corremos dos riesgos. Primero, no ser útil en el accidente, y en segundo lugar, generar a lo mejor un segundo accidente en donde la experiencia indica que puede ser incluso más grave que el primero. Tengamos en cuenta entonces algunas de las pautas que debemos asumir cuando tenemos un accidente. Situación traumática, dijimos, esto es muy importante como primera pauta que debemos tener presente en un accidente. La situación choqueante, comprender que los involucrados están pasando por esta situación, nos va a permitir entender ciertos comentarios, ciertas acciones, ciertas reacciones de las personas que les toca participar en la tragedia o en el accidente. Como segunda pauta, y no menos importante, es saber que nuestra intervención en un accidente debe darse en el marco de que consideremos que es útil y productiva, ya sea para la asistencia o el auxilio de los accidentados en el siniestro. Si nosotros vemos que ya ha llegado el personal policial, si ya han llegado los servicios de emergencia, tengamos muy en claro que a lo mejor intervenir en ese accidente solo complica la situación o genera más riesgos. Otra pauta importante que debemos tener presente es que cuando decidimos intervenir en el accidente tenemos que poner muy a resguardo el vehículo con el cual hemos accedido. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en un lugar inadecuado puede generarse un accidente que muchas veces es más grave que el primero. Poner el vehículo a resguardo significa también dejarlo con las luces encendidas y con las balizas encendidas. Cuarta pauta importante en la intervención de accidentes es la de solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque es muy importante que la información que le demos al servicio de emergencias o al servicio policial al cual nos estamos comunicando dé precisiones del lugar, del sector, de la cantidad de vehículos y, si es posible, de la cantidad de víctimas. No olvidando si hay alguna situación de riesgo especial, como por ejemplo que se haya iniciado un incendio o que haya algún derramamiento de líquidos tóxicos. Luego de haber pedido el auxilio correspondiente, es muy importante intentar acercarse hasta los heridos, no para actuar en el plano de la asistencia médica, sino básicamente para interactuar con ellos, hablar, pedirle información y de alguna manera mantenerlo en un estado vigil si es posible. Como sexta y última pauta general para intervención en accidentes, tiene que ver con un concepto de solidaridad. Si uno ha visto el accidente, ha visto detalles o por lo menos ha intervenido en el accidente, resulta muy importante y un acto de enorme solidaridad el dejar los datos al personal policial interviniente a efectos de que en caso de ventilarse un juicio podamos aportar nuestro testimonio y poder contribuir al esclarecimiento del accidente. Ese es un acto muy importante en una sociedad muy individualista que muchas veces hace que se frustre la justicia.
Por supuesto que no hemos renunciado a la prevención de los accidentes, que seguimos deseando que no haya accidentes, aunque la realidad nos demuestra que cada vez son más frecuentes, y por eso hoy quisimos compartir con ustedes las pautas para intervenir si nos toca ese desafortunado momento y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Hasta el próximo Primero Prevención, el programa de prevención ART, la número 1 también en capacitación. Chao.